Como todos me imagino que sabéis, a mí particularmente me encantan los relojes. Me gustan casi todos, bien sean digitales, bien sean automáticos, bien sean de cuarzo, de pared. La verdad es que no le hago asco a ninguno. Hace unos días estaba mirando en internet uno de ellos en concreto, un reloj de pulsera automático, y había una leyenda que me llamó la atención. Y no era otra que la que seguramente habéis escuchado o habéis leído en multitud de sitios, que es la de tempus fugit. Es una expresión en latín que se traduce el tiempo huye o el tiempo vuela. Esta frase se ha utilizado a lo largo de la historia en diferentes contextos y tiene sus raíces en la antigua Roma. Se atribuye al poeta romano Virgilio, que la mencionó en su obra Georgicas alrededor del 29 a.C. La expresión tempus fugit se ha convertido en un recordatorio de la fugacidad del tiempo. La expresión tempus fugit se ha convertido en un recordatorio de la fugacidad del tiempo y la inevitabilidad de que el tiempo pasa rápidamente. Se utiliza en la literatura, el arte y la filosofía para reflexionar sobre la naturaleza efímera de la vida y la importancia de aprovechar el tiempo de manera sabia. En el contexto de los relojes y la relojería, tempus fugit se ha utilizado como una marca o inscripción en relojes y relojes de pared para recordar a las personas la constante marcha del tiempo mientras consultan la hora. En resumen, tempus fugit es una expresión en latín que ha sido utilizada a lo largo de la historia para expresar la idea de que el tiempo es efímero y pasa rápidamente. Su origen se remonta a la antigua Roma y ha perdurado como una reflexión sobre la naturaleza del tiempo y la vida. Soy Lorenzo Morillas, más conocido como el Almirante, en la Isla de los Magníficos. Y este será hoy mi report o reflexión del mes de octubre. Seguramente, cuando antes os comentaba lo de la frase que aparece escrita en alguna de las esferas de los relojes, lo del tempus fugit, también nos hace pensar que, estos aparatos que se utilizan para medir cómo pasa el tiempo, cuán exactos y precisos son, que nos hagan tener plena conciencia de que el tiempo lo vamos a aprovechar al máximo. Además, a nadie le gusta llevar un reloj que se adelante o que se retrase o que no tenga en ningún momento clara que si la hora que le está dando es precisa, no es precisa. Pues nada, vamos a hablar un poquito de los dos conceptos que son la precisión y la exactitud. La precisión y la exactitud son dos conceptos relacionados pero distintos cuando se trata de medir el rendimiento de un reloj automático. Sí, nos vamos a referir principalmente a los relojes automáticos. La precisión se refiere a la capacidad de un reloj para medir el tiempo de manera consistente y repetible. En el contexto de un reloj automático, la precisión se mide en términos de cuánto tiempo gana o pierde el reloj en un periodo determinado. Generalmente lo expresamos en segundos por día. Un reloj se considera más preciso cuanta más cercana sea su tasa de desviación a cero. Por ejemplo, si un reloj gana o pierde solo unos pocos segundos al día, se considera altamente preciso. Por contra, la exactitud
se refiere a la capacidad de un reloj para mostrar la hora correcta en relación con un estándar de tiempo externo, como un reloj atómico o un reloj de referencia altamente preciso. Un reloj puede ser preciso, pero no exacto. Si, por ejemplo, siempre gana 5 segundos al día y esa desviación no se corrige. La exactitud implica que el reloj esté calibrado o ajustado para mostrar la hora correcta en todo momento. En resumen, la precisión se refiere a la consistencia en la medición del tiempo, mientras que la exactitud se refiere a la capacidad de mostrar la hora correcta en relación con un estándar de tiempo. Un reloj automático puede ser preciso, pero no exacto, si su tasa de desviación se mantiene constante, pero no coincide con el tiempo real. Para lograr la máxima calidad en un reloj automático, se busca tanto la precisión como la exactitud, y esto puede lograrse mediante ajustes y regulaciones por parte de un relojero profesional. La precisión de un reloj automático se pide generalmente utilizando una serie de términos y estándares específicos. Hay algunas formas comunes de medir la precisión de un reloj automático. Una de ellas es la tasa de desviación, que es una medida de cuánto tiempo gana o pierde un reloj en un periodo determinado. Se expresa, como antes comentábamos, en segundos por día. Por ejemplo, si un reloj automático gana 5 segundos al día, su tasa de desviación es de más 5 segundos al día. Si pierde 3 segundos al día, su tasa de desviación es de menos 3 segundos al día. Los relojes de alta calidad suelen tener tasas de desviación bajas, a menudo en el rango de más menos 5 a más menos 10 segundos día. Otro de los parámetros es la precisión cronométrica. Algunos relojes automáticos se someten a pruebas de precisión cronométrica por parte de organismos de certificación, como el Control Officiel Suisse des Chronomètres. No sé si lo pronuncio bien, me imagino que no, porque no tengo ni idea de francés. Sus siglas son COSC, que está en Suiza. Un reloj que ha obtenido un certificado cronométrico ha demostrado cumplir con estándares rigurosos de precisión y estabilidad en diferentes posiciones y temperaturas. Estos relojes suelen tener tasas de desviación muy bajas, a menudo en el rango de más menos 4 segundos día. Resulta curioso, pero la precisión de un reloj automático puede variar según la posición en la que se encuentre: horizontal, vertical, boca arriba, boca abajo. La temperatura ambiente también influye desfavorablemente. Los relojes de alta calidad se prueban en diferentes posiciones y temperaturas para evaluar su desempeño en condiciones del mundo real. Los relojeros profesionales pueden ajustar y regular un reloj automático para mejorar su precisión. Esto implica ajustar la longitud del resorte espiral, la frecuencia de oscilación del volante y otros componentes de los movimientos. El movimiento no es ni más ni menos que el motor del reloj, para lograr una tasa de desviación más cercana a cero. Es importante destacar que la precisión de un reloj automático puede verse afectada por factores como el desgaste, la calidad del movimiento, es decir, la calidad del mecanismo, el mantenimiento que se haga de él e incluso el uso diario, ¿por qué no? Por lo tanto, incluso los relojes de alta calidad pueden requerir ajustes periódicos para mantener su precisión. Si deseas que tu reloj automático se ajuste y regule para mejorar su precisión, lo más aconsejable es acudir a un relojero profesional con experiencia, que seguramente él será el que sabrá dónde tiene que tocar y cómo tiene que tocar para conseguir eso que todos buscamos, que es la precisión y la exactitud. En base a esto, una de las herramientas más habituales por parte de los relojeros, y que no deja de ser curiosa, es una que se llama el cronocomparador. De esto quería hablar yo también hoy, ¿no? Porque es un aparatito que no deja de ser sofisticado. Un cronocomparador es un dispositivo que permite medir la precisión de los relojes mecánicos. Consiste en un sensor que capta las vibraciones del mecanismo y las compara con una señal de referencia.
como un reloj atómico o un oscilador de cuarzo. El cronocomparador muestra la diferencia entre el tiempo real y el tiempo indicado por el reloj, expresada en segundos por día. Esta diferencia es la que antes denominábamos desviación y también se le conoce como error de marcha. Los cronocomparadores se utilizan para ajustar y calibrar los relojes mecánicos, así como para verificar su calidad y rendimiento. Los fabricantes de relojes suelen someter sus productos a pruebas de cronometría, que consiste en medir la desviación de los relojes en diferentes posiciones y condiciones ambientales. Los relojes que superan satisfactoriamente estas pruebas reciben certificados de precisión, como el que comentábamos antes, el COSC, o el METAS, que es del Instituto Federal de Metrología Suiza. El cronocomparador es un dispositivo que se utiliza para medir este tipo de precisión en los relojes mecánicos. Compara la frecuencia de oscilación del volante o el escape del reloj con la del patrón de referencia, que suele ser un reloj de cuarzo. Ya sabéis que el cuarzo vibra siempre con una frecuencia exacta cuando le aplicamos una diferencia de potencial. Pues esta frecuencia es la que se utiliza como referencia para hacer la comparación con la vibración que produce el muelle del reloj al hacer girar el volante, oscilar en un sentido u otro, y que a su vez anima de movimiento a las agujas del reloj, que son las que nos van a indicar el tiempo. Un cronocomparador también puede medir otros parámetros, como el ángulo de avance o retroceso, la amplitud, el error de sincronización o el ruido del escape. Un cronocomparador es una herramienta muy útil para los relojeros, ya que les permite ajustar y calibrar los relojes mecánicos con mayor precisión y eficiencia. Además, el aparato no deja de ser muy curioso, ¿no? Yo tengo uno, lógicamente no es un equipo ni mucho menos profesional, es muy amateur, ¿no? Pero consiste en un micrófono bastante sensible que nosotros colocamos en nuestro reloj en diferentes posiciones, y ese micrófono lo que hace es escuchar el latido del corazón interno del reloj, es decir, el latido de su mecanismo, el tic-tac. Y este tic-tac, esa variación de tiempo, la compara con el patrón de un cristal de cuarzo que oscila a una frecuencia determinada y que es capaz de representarnos en una gráfica cuán preciso es el reloj que estamos midiendo. De todas formas, ajustar la precisión de un reloj automático generalmente requiere la intervención de un relojero profesional o de alguien con experiencia en la manipulación de movimientos de un reloj. Bueno, ya habéis visto, me imagino que casi todos habéis visto cómo es la maquinaria de un reloj, ¿no? Y lo miniaturizado que está cada una de sus piezas, ¿no? Y de sus tornillos, ¿no? Es decir, que hay que ser un verdadero artista para tocar dentro de la máquina de un reloj. Una vez que hemos pasado por el cronomedidor, ahora toca la intervención. Una de las más importantes es la manipulación del resorte espiral. El resorte espiral no es ni más ni menos que un sistema de compensación de la energía que se almacena en un muelle, que es el que suministra la energía para el movimiento del reloj, ¿no? Se conoce como espiral de balance y es un componente crítico en el movimiento de un reloj. Este será el que regula la velocidad a la que el reloj oscila. Ajustar la longitud efectiva del resorte espiral puede afectar la velocidad del reloj y por tanto su precisión. Este proceso requiere herramientas y experiencia específica y generalmente se realiza en un taller de relojería por personal bastante cualificado. Otra de las intervenciones más frecuentes es el ajuste de la frecuencia del volante. El volante es otra parte esencial del mecanismo del reloj y este sí regula la precisión. Es decir, a través de pequeños ajustes en la frecuencia de oscilación del volante, no sé si habéis visto alguna vez un reloj, algunos que vienen, su parte trasera tiene un cristal de exhibición en el que podemos apreciar el mecanismo, y no sé si os habéis fijado en que existe como una especie de muelle
que gira rápidamente a izquierda y derecha. Pues bueno, la manipulación de ese volante es otro de los factores principales que va a modificar la precisión del reloj. Como no, como comentábamos antes, también los relojes automáticos se comportan de manera diferente en diferentes posiciones. Es decir, un reloj situado horizontal o vertical, boca arriba o boca abajo, tiene un comportamiento y su precisión variará. Lo que hay que siempre buscar es cuál es el mejor ajuste para que el mecanismo haga que las vibraciones sean en cualquiera de las posiciones las menores, es decir, que tengan la variación en esas vibraciones la menor posible, a fin de que la precisión no varíe excesivamente independientemente de la posición en la que se encuentre. Algunos relojes de gama alta tienen mecanismos de compensación de temperatura incorporados. Fijaros qué cosa más sofisticada. Las variaciones de temperatura pueden afectar la precisión de un reloj automático. Algunos relojes de alta gama incluso tienen mecanismos de compensación de temperatura incorporados. Los relojeros pueden ajustar estos mecanismos o utilizar técnicas específicas para compensar los efectos de la temperatura en la precisión del reloj. El mantenimiento regular y la limpieza de un reloj automático también pueden ayudar a mantener su precisión. La acumulación de suciedad y el desgaste de las piezas evidentemente son un enemigo y pueden afectar muy negativamente al rendimiento del reloj. Al final, solo pensar que una buena lubricación, como en cualquier motor, hace que este funcione de manera correcta, sin fricción, y que la precisión pues sea seguramente la mejor. Es importante destacar que la mayoría de las personas no deben intentar realizar ninguno de los ajustes en los relojes que hemos descrito anteriormente por sí misma, ya que esto podría dañar el movimiento. Si tú tienes un reloj automático que necesita ajustes o si deseas mejorar su precisión, te recomiendo encarecidamente llevarlo a un relojero profesional o a un servicio de mantenimiento autorizado. Estos profesionales, desde luego, tienen los conocimientos y las herramientas necesarias para realizar los ajustes adecuados y mantener la precisión de tu reloj sin dañarlo. Nosotros, mientras tanto, pues nos tenemos que conformar con ver cómo se comportan los relojes que tengamos. Si somos caprichosos y tenemos alguna herramienta que nos puede dar norte del funcionamiento, o incluso con algunas aplicaciones que hay para los teléfonos móviles. No son tan exactas, pero a fin de cuentas nos dan una información que seguramente, si no realmente interesante o que nos vaya a afectar en el día a día, sí por lo menos no dejan de ser curiosas. En fin, esto ha sido todo lo que os quería contar. Espero que os haya gustado. A mí, como ya sabéis, los relojes son un área en el que se me van los ojos y bueno, espero encontrarme con vosotros el mes que viene. Ya sabéis, nos podéis escuchar en casi todas las plataformas de podcast que existen, o bien a través de nuestra página web islamac.es con Y. En fin, una vez más, agradeceros el tiempo que dedicáis a escucharnos y no dudéis en contactar con nosotros si tenéis algún matiz o algo que comentar o alguna pregunta que hacernos. Venga, esto ha sido todo. Un abrazo.